escucharás otra vez bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos, bienvenidos. Y antes se nos ha estado diciendo que tenemos el objetivo, ¿no?, de poder enseñar el Evangelio de Juan en una manera práctica, en una manera donde nosotros podamos ver realmente el mensaje principal que Dios tiene para con nosotros. Y yo creo que es un evangelio inmensamente rico, no yo, sino la Iglesia por siempre lo ha creído y lo demuestra a través de su propia palabra, que nosotros, inclusive los cristianos, estamos a veces muy lejos de lo que nos está enseñando la verdad del Evangelio de Juan. Así que creo que será un tiempo muy rico para que nosotros podamos aprovechar el mensaje que Dios tiene para con todos nosotros. Amén. Me gustaría que orásemos antes de empezar y dejar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes en esta mañana a tener nuestras mentes abiertas, a quitar toda preocupación, todo plan, todo aquello que nos provenga de ti, Jesús, y que podamos desear conocer un poco más de tu palabra para que de esta manera sepamos un poco más de tu carácter. Te damos gracias por Cristo, por todo lo que tú nos vas a enseñar a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y que tú ministres en la manera en como cada quien personalmente necesitemos de ti, Jesús. Señor, danos tú ese hambre, ese deseo, esa atención para que podamos recibir con mansedumbre tu palabra implantada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo número 1. Ya estuvimos hablando la semana pasada una introducción breve del significado de este Evangelio y algunas de las cosas que creo que es importante a la hora que vamos a estudiar una carta, un libro, Evangelio. Siempre es bueno conocer algunos de los puntos a modo introductorio que ya lo vimos, como tenía que ver con el autor, quién es Juan, con la fecha más o menos de la proximidad escrito, 85-90 después de Cristo. Un lugar como muy posiblemente era Éfeso, también es importante ver, destinatario a todos los que crean que Jesucristo es el Cristo. Este es el propósito principal que nos enseña la propia palabra en Juan capítulo número 20, versículo número 31. Hablamos también del cuadro histórico, ¿verdad?, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo
hasta lo que tenía que ver con la edad de la que estaba escribiendo. O sea, que de ahí en adelante, esos 30 años muy posiblemente es el marco histórico en cuanto a cronología de cómo está escrito el Evangelio de Juan. Pero después de que hemos visto cosas que son importantes para poder entender lo que vamos a estar estudiando, nosotros vemos que ahora nos está enseñando la propia palabra un principio, un comienzo, una verdad que se nos va a impartir por medio de lo que nos enseña el capítulo número 1, yo diría hasta el versículo número 14, que está hablándonos de la palabra encarnada, del Dios encarnado, de la palabra hecha carne. Y esto es importante porque aun cuando nosotros, siempre que vamos a comenzar, en este caso un evangelio, donde tiene 21 capítulos, tiene 879 versículos, siempre lo hemos hecho, y es algo importante hacer un cuadro analítico, o sea, un bosquejo, un desglose de esos capítulos y versículos, dividiéndolo en sus contextos, para poder estudiar de manera un poco separada y más reducida la verdad del mensaje de cada porción de las Escrituras. Sin embargo, esta vez no va a ser de esta manera. Vamos a tratar de ir avanzando lo que vayamos exponiendo. Habrá texto que dediquemos un poco más de tiempo, habrá otras porciones de las Escrituras en la cual avancemos un poco más rápido, pero lo que a nosotros nos interesa es poder ver la verdad del mensaje, lo que nos está enseñando la propia palabra, y poder no solamente comprender una verdad, una enseñanza de la Escritura, sino que sepamos también cómo aplicar esa verdad de la Escritura a nuestras vidas, que eso es lo más importante. Así que creo que tocaremos los 2 primeros versículos, pero me gustaría que pudiéramos leer los primeros 5 versículos, como nos está enseñando aquí la Reina Valera, del 60. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Solamente hasta aquí nos está dando un contexto Juan. Después, posteriormente, nos está hablando de Juan el Bautista, que también tiene que ver con el mensaje de la palabra encarnada, el Dios hecho carne. Pero los primeros 5 versículos, el apóstol Juan nos está dando un enfoque, está atrayendo nuestra mente, está atrayendo nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir en nuestros corazones. ¿Qué es lo que ocurrió desde el principio? ¿A qué se refiere con este principio? ¿Quién es aquí la palabra, o lo que comúnmente se le llama en el griego el logos? ¿Qué es lo que aconteció en este principio? Bueno, para nosotros es importante volver a recordar lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 20, en el versículo número 30 y 31, porque si nosotros no entendemos el propósito de manera generalizada tocante a todo lo que está escrito en el Evangelio de Juan, nosotros no vamos a poder entender ni siquiera el principio que vamos a estar impartiendo en esta mañana. Así, lo que nosotros vemos, que dice en el versículo número 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Mira, nota lo que dice ahora en el versículo número 31, pero estas, las que tú y yo tenemos, la que vamos a estar estudiando, la que vamos a estar exponiendo, la que vamos a estar recibiendo, dice que estas se han escrito con un propósito, un fin, y esto es la base de todo el Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo no sé si tú estás entendiendo en la manera en cómo la propia palabra demanda que tú y yo entendamos lo que hemos leído. O sea, todo lo que encontramos en el Evangelio de Juan
tiene un fin, un cometido principal. Y aquí se usa un verbo, el verbo creer, unas 100 veces en el Evangelio de Juan. O sea, lo que predomina, lo más resaltante en estos 879 versículos es la palabra creer. Así que aun cuando la Biblia nos está enseñando que lo relevante es cómo tú y yo estamos creyendo que Jesús es el Cristo, también paradójicamente es lo que más confusión hay dentro de la iglesia con este creer. Por eso encontramos entre nosotros a personas con tiempo, pero no han creído en la manera en cómo Dios enseña a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es más, pudiéramos preguntar, cada quien de nosotros, que diéramos un breve resumen, ya caminando en Cristo un tiempo, o profesando que somos cristianos, a la respuesta de quién es Jesús el Cristo para ti. Y que tuviera que ver con la sintonía de lo que enseña el Evangelio de Juan. O sea, ¿qué es lo que tú y yo hemos creído tocante a la vida de Jesús? ¿Qué nos está enseñando aquí Juan cuando dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Cómo tú y yo entendemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo tú puedes definir esta verdad doctrinalmente? ¿Qué es lo que tú y yo respondemos ante la deidad de Cristo y ante su humanidad? ¿Qué tenemos de Biblia para responder a esta verdad? Por muchos años han dicho los grandes teólogos, entre comillas, o grandes eruditos, que el Evangelio de Juan es tan sencillo, dijimos el otro día, que cualquier niño que lo escuche o que lo lea, lo puede creer sin ningún problema. Sin embargo, a la misma vez, el Evangelio de Juan es algo tan profundo que los mismos teólogos, los más resaltantes, los más destacados de la historia, se han vuelto locos. Y esta es una gran verdad. Todo depende de cómo tú y yo hemos creído en Jesús y amado el Cristo. Todo depende en cómo tú y yo estamos viendo, aceptando y viviendo tocante a la vida de quién es el Hijo de Dios. Porque este principio que vamos a estudiar es un principio que muchos lo han tergiversado, llamándose cristiano, como los mismos testigos de Jehová y entre otras sectas. Han hecho de Jesús un Dios menor. Han tocado lo que tiene que ver la divinidad de Cristo. Han cambiado bíblicamente lo que es el Hijo de Dios. Y tú y yo, si no estamos firmes en la palabra, pudiéramos creer que lo que ellos están diciendo han descubierto algo nuevo, que tú y yo pudiéramos estar equivocados. Y eso lo único que está demostrando es que no conoceríamos la Biblia, como tampoco ellos la conocen. Así que es sumamente importante cómo tú y yo hemos creído. Porque dependiendo en cómo tú y yo hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, así es como tú y yo seguimos creyendo en el Cristo. Así tú y yo estamos creyendo en el Hijo de Dios, dependiendo en cómo tú y yo hemos iniciado nuestro creer. Pero estas nos está enseñando que están escritas para que creamos de manera correcta. Por eso hay muchas personas que de alguna manera tienen un cierto tipo de noción de las cosas de Dios. E inclusive saben decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aquí no trata de cómo tú y yo definimos, sino trata de cómo tú y yo creemos en el Cristo. Cómo tú y yo estamos creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque dice que solamente para que creyendo en esta verdad, en esta persona, dice posteriormente, tengamos vida en su nombre. Tú vas a ver a lo largo de tu cristianismo y el mío, o entre nosotros, personas que no tienen vida. Que sus vidas están en otro punto, tienen otros planes, no tiene que ver nada con el reino de Dios, es mentira, porque su fruto lo demuestran. Buscan intereses, comodidades, buscan todo aquello que tenga que ver con ellos mismos, pero no tiene que ver con Cristo. Todo radica en cómo creyeron. Aquí está el problema, pero también aquí está la solución del problema. Por eso hay personas también, ¿verdad?, que tienen una noción, hacen una imagen de quién es Jesucristo.
tienen una opinión, una representación y creen que eso es suficiente, pero dice que estas, nuevamente, se han escrito, o sea, tuvieron un propósito y un fin, de que nosotros sepamos bíblicamente con la autoridad de Dios, del Dios Trino, quién es el Hijo de Dios. Y para que cuando nosotros creamos como el Hijo de Dios demanda que creamos, entonces tengamos vida y solamente tengamos vida en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Quién es ese nombre? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es el Cristo, el Hijo de Dios? Todo esto es lo que vamos a tratar de responder a este primer capítulo. ¿Quién es el Cristo que nos menciona aquí Juan? ¿Quién es realmente? ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí en esos primeros versículos? Para tener una buena comprensión del Evangelio es importante que tengamos en mente el propósito. No perder de vista el versículo número 31 del capítulo número 20, el propósito. Esta es la idea central del Evangelio de Juan. Esto es lo que tenemos plasmado por todas las Escrituras en los 21 capítulos. Jesucristo es Dios. El Dios eterno se ha vuelto humano. Vuelvo a repetir. La idea central de los 21 capítulos quiere decir no algo básico, fundamental, profundo, imprescindible en todo aquel que cree en su nombre. El Dios eterno se ha hecho hombre, se ha vuelto humano. La lógica pudiera traicionar mucho a esta declaración bíblica. Por eso dice que hay que creer en esta verdad. No es algo de lo que tú y yo cuestionemos, opinemos. No, se trata de creer la verdad de lo que nos está enseñando la palabra de Dios. También el Creador se ha hecho parte de su propia creación. Esta es otra verdad. El Creador, quien es Jesucristo mismo, y lo veremos en el versículo número 3, Él se ha hecho parte de su propia creación. Así que el Dios eterno se ha hecho humano. El Creador se ha hecho parte de su propia creación. Es lo que estamos viendo en este primer versículo. Y Él es totalmente Dios. Y Él es totalmente hombre. Uno de los problemas que radica más en la profesión de quienes dicen ser cristianos es no tener una buena y saludable comprensión de esta declaración. Los primeros siglos de la iglesia cristiana se hicieron muchos credos durante los primeros siglos de los padres tempranos de la iglesia. Y muchos de esos credos tenían que ver con estas declaraciones. En el siglo III, siglo IV, hubo un hombre con mucha hostilidad a esta gran verdad llamado Arrio. De ahí sacan los testigos de Jehová la doctrina del arrianismo, donde dicen que Jesucristo no puede ser Dios. Los primeros siglos también, un poco más anterior a estos siglos III y IV, hubieron gnósticos, hubieron enseñanza filosófica tocante a la deidad de Cristo, o sea que Cristo no podía tener divinidad de Dios y que Cristo no podía ser totalmente hombre. Esto no es nuevo a nuestros días. Hoy a nuestros días, en el siglo XXI, hay muchos cristianos dentro de la iglesia que aún todavía no saben sobre la naturaleza del Dios hombre. Y a lo largo de su cristianismo van a tener dilemas, confusiones, inseguridades, porque no han entendido la sencillez del Evangelio de Juan y no han ahondado en la profundidad del Evangelio de Juan. Han subestimado que es un evangelio para principiantes, que simplemente leo y entiendo como un niño, amén. Pero esto debe de enseñarnos de tal manera en la verdad de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, que jamás tendremos una mente o estaremos capacitados para resolver todo lo que nos está enseñando esta gran verdad. Así que verás que tuvieron problema con la divinidad de Cristo. Otros tuvieron problema con la humanidad de Cristo. Otros dijeron que Jesucristo no era Dios. Otros dijeron que si bien era Dios, era un Dios menor. Me gustaría que fuéramos por un momento a Mateo capítulo número 16.
y tomando solo un contexto, el más próximo, en el versículo número 13, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto es lo que está respondiendo Juan en todo su evangelio. A sus discípulos les hace tener una respuesta tocante a qué están diciendo los hombres que es el Hijo del Hombre. Los discípulos dijeron unos en esos días, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús intensifica aún más su pregunta a modo más cercano con sus propios discípulos. Y le pregunta exactamente lo mismo. Es como que Jesús dice, no te conforme con saber lo que los hombres responden tocante a la pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? Porque el problema puede radicar muy cercano de nuestros corazones, como también estaba radicando en la cercanía de Jesús con sus propios discípulos. Si no, no hubiese preguntado. Y la pregunta posteriormente que le hace a sus discípulos en el versículo 15, y Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Y nosotros? ¿Y tú y yo? ¿Qué decimos? ¿Qué respondemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué vivimos? Tocante a quién decís que soy yo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Cristo? Así que también una pregunta para ti y para mí en esta mañana. A veces sabemos mucho de lo que otros dicen acerca de Jesús. Pero no es que sepamos poco, sino que reconocemos poco de lo que tú y yo respondemos a quién es realmente el Cristo. ¿Vosotros qué decís? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Estas cosas se han escrito para que el mundo que lo lea crea que Jesús es el Cristo. Este es el fin cometido principal de todo el Evangelio de Juan. Este es el propósito primario. El Dios eterno se ha encarnado. El Creador forma parte de su creación. Él es 100% Dios. Él es 100% hombre. Es Pedro quien contesta aquí a Jesús. Y es Jesús quien le dice, respondiendo Simón Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Tú y yo necesitamos una revelación personal, bíblica, directa, de lo que tenemos en nuestras Biblias. Porque esta es la revelación de Dios para con nosotros. Lo que el cielo nos ha revelado, lo tenemos aquí en estos 66 libros. ¿Tú quién dice que es el Cristo? Si eres honesto, respóndete a ti mismo. Porque te digo que a lo largo de los años yo he escuchado respuestas muy tristes de cristianos con muchos años. Honestamente. Distorsionar la naturaleza de Dios. Decir cosas que Dios nunca dijo. Confundir a otros porque ellos mismos no saben, nunca estudiaron, no supieron. Su confusión fue una herencia para otros al confundirlos. No tuvieron, como nos decía Carmelo en esta mañana, ese interés de estudiar, de conocer realmente a Dios. Y no me diga que lo vas a conocer sin esto, porque entonces salgo corriendo al lado tuya. Te invito a que lo hagas tú también. Es por su palabra. Es aquí donde Dios ha revelado. Por eso Jesús dijo, bienaventurado eres. Hoy se nos habló de las bienaventuranzas. En el griego la palabra bienaventurado es makarios. Significa sencillamente 3 veces bendecido, sumamente bendecido. Y es la palabra que está usando Jesús para con Pedro. Bienaventurado eres. Eres un hombre dichoso, sumamente feliz, si sabes responder, ¿quién es el Cristo? No cometamos el error de pensar, o que hemos pensado por años, quién es el Cristo, sin que realmente nosotros tengamos el concepto correcto de quién es el Cristo, el Hijo de Dios. No te lo ha revelado carne ni sangre. No es una revelación de esta tierra, no son los hombres quienes pueden darte esta revelación.
tenemos la palabra, pero tenemos que acreditar, tenemos que recibir el mensaje y tenemos que dar un asiento en nuestros corazones tocante a quién es el Cristo. ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Porque si la revelación es del cielo, que tenemos plasmada su palabra aquí, en la tierra, en la palabra, entonces amén. Pero ¿y si no lo es? Vas a tener continuamente los mismos problemas, pensando de que eres un cristiano que profesa decir, conozco a Cristo, pero sin embargo estás viviendo muy lejos de la verdad, de quién dice Jesús que es Él. Y lo que hace Juan es decir lo que Dios dice tocante a quién es Él, el Cristo. No subestimemos esta declaración. Jesús es el Cristo. Jesucristo es Dios hombre. ¿Cómo entiendes esto? Los primeros siglos también de la era cristiana se levantaron tantas herejías tocante a esta verdad de Dios que los hombres de Dios a lo largo de los siglos trataron de defenderla con sus vidas y con declaraciones tocante a credos. Pero en esos días hubo un grupo de personas entendidas que vivían a Cristo, gente muy erudita tocante a la palabra de Dios, que enseñaron que la naturaleza de Dios, quien dice en la Biblia quién es Dios, Jesucristo es Dios, y también quien dice en la Biblia que Jesucristo es hombre, es totalmente inseparable, y a eso se le llamó la unión hipostática. Es una palabra rara, por eso he tratado de definir lo que es. Es imposible separar esas dos naturalezas, porque en esos años hubieron hombres que trataron de separarla y cometieron nuevamente otro error. Así como tú y yo estamos entendiendo esta gran verdad. Dios hombre no quiere decir que sea Dios y un hombre. No es lo que dice, no es lo que enseña la palabra. Él es el Dios hombre. Jesucristo es Dios hombre. Tampoco son dos personas. Fíjate que igual tú te puedes identificar con lo que tú responderías a quién es el Hijo de Dios, quién es el Dios hombre. No son dos personas. Ese es uno de los errores más común dentro de la iglesia. No, Él tiene dos personas. No tiene dos personas. Tiene dos naturalezas. Es distinto. Es distinto. Y es bueno que reconozcamos hasta qué punto estamos, dónde nos encontramos, dónde están mis límites tocante a la respuesta de quién es el Cristo, quién es el Hijo de Dios. Y nos está enseñando la palabra de Dios que son dos naturalezas en la misma persona. Es distinto, no son dos personas, son dos naturalezas en la misma persona. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando algunos dicen, enseñan que Jesucristo es Dios y hombre. Cristo es el Dios hombre. Dos naturalezas en una misma persona. La Y sería una conjunción copulativa, se llama en gramática española. Una conjunción copulativa, lo cual significa que tenemos que tener mucho cuidado con esa Y. Es mucho más sabio, más bíblico calificar a Jesucristo como nos enseña el Evangelio de Juan, Dios hombre. Dios hombre. Y a Juan le interesa que tú y yo sepamos. A Juan le interesaba que los destinatarios, quienes leerían, los lectores de este evangelio, de esta carta, tuvieran bien claro, ellos pudieran discernir, pudieran entender la divinidad y la humanidad de Jesús. ¿Cómo vamos a estudiar el evangelio de Juan sin hablar de estos principios? Porque esta es la base de todo el evangelio de Juan. Por eso decíamos el otro día que hay personas que dicen, o recién convertidos, gente que quieren empezar a caminar con Cristo,
o saber de las cosas de Dios, comúnmente, yo también, entre ellos, ¿qué decimos? Léete el Evangelio de Juan. Y es bueno, es una gran verdad. Pero si nosotros pensamos y recomendamos que decimos el Evangelio de Juan porque es lo más sencillo, es lo más, no tiene mucho que enseñarnos, estaríamos errados. Estaríamos errados. Es una verdad que tenemos, digamos, el ministerio celestial de Cristo aquí en la tierra. Nos está enfocando el ministerio celestial, lo que son las cosas eternas, lo que son las cosas de Dios, donde Él quiere que nosotros estemos, como oraba el Padre. Quiero que los que tú me has dado estén, ¿dónde? Conmigo. ¿Dónde? Donde estuve contigo antes de la fundación del mundo. Ese es el propósito del creer. Esa es la vida eterna. Y Jesús abre su corazón en Juan capítulo 17 varias veces, entre ellos el versículo número 5, el 24, donde Él está orando y rogando al Padre que tú y yo no nos quedemos aquí, sino que este creer que tú y yo estamos teniendo aquí sea un creer sumamente relevante, poderoso, para estar junto con Jesús por toda una eternidad, viendo la gloria de Cristo. Porque dice, con aquella gloria que tuve antes, una gloria que no hemos visto. Yo quiero que estén conmigo. ¿Qué creer tan poderoso? Es un poder sin límite. No hay hombre quien esté limitando ese creer. Es un creer total, poderoso, ilimitado, si es con Jesús. Así que Jesucristo es una persona divino-humana. Él es el Dios hombre y esto es lo que nosotros queremos entender. Aquí pudiéramos responder o hacer una pregunta a modo conclusivo a lo que venimos viendo. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es el mensaje sencillo que íbamos a ver a modo de evangelismo? ¿Para qué? Pues todo esto que estamos viendo de lo que Jesús hizo en un plan eterno con el Padre y con el Espíritu Santo es para que nosotros pudiéramos ser salvos de nuestro pecado, salvos de nuestra condenación, salvos del infierno. Mira, si tú y yo no creemos esto que estamos viendo, que nos está enseñando simplemente a grandes rasgos el Evangelio de Juan, si no lo creemos de manera correcta, y vuelvo a enfatizar, de manera correcta, no puedes ser salvo. Imposible. No hay salvación para una mente que no cree en quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, en la manera en como Dios nos está enseñando por medio de su palabra, por medio del Evangelio. Así que no nos olvidemos de lo que hizo el Dios eterno, infinito, trascendente, el Todopoderoso, el que todo lo conoce, quien es divino, humano, quien es Dios, porque Jesucristo es Dios en cuanto a esencia divina en el seno de la deidad. Él es Dios, es uno, porque hay un solo Dios, pero a la misma vez es tres en persona. Pudiéramos decir, Dios es uno en esencia. Hay un Dios, pero Él es tres también en persona. Se va complicando un poco más, ¿no? Pero a menos que tú y yo creamos esta verdad, puedo decirte con todo el amor de un cristiano, jamás te puedes salvar. No te confundas, jamás. Porque hay múltiples sectas que distorsionan esta base y muchos cristianos que no tienen respuesta bíblica a esto que estamos diciendo, que tienen un problema con sus vidas cristianas, y es lógico. Que tienen un problema tocante a lo que es la salvación de Dios. Que tienen un problema a cómo están viviendo a Cristo, porque si yo no creo que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, de manera como la Biblia me enseña a creer, no voy a vivir como la Biblia me enseña a vivir, a Cristo. Hasta tal punto como el apóstol Pablo lo entendió cuando escribe a los Gálatas en el capítulo número 2, en el versículo número 20. ¿Qué es lo que Pablo entendió de este mensaje? Lo que también el Espíritu Santo quiere que tú y yo entendamos. Con Cristo estoy juntamente
crucificado. ¿Has entendido esto? ¿Dónde estamos tú y yo? Porque si estamos fuera de esa crucifixión, no estamos viviendo a Cristo. No hemos entendido el mensaje de en quién tenemos que creer. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo no solamente entendió, Pablo se aferró, Pablo vivió a Cristo. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo es tu vivir? Si tu vivir y mi vivir es Cristo, ¿por qué yo tengo la mente en otras cosas que no es Cristo? ¿Por qué tengo otros planes donde Cristo no es la ecuación de ese plan? ¿Por qué? Si para mí el vivir es Cristo. Es lo que creo que no debemos de olvidar. Por eso en Juan 1:14 dice tocante a este verbo que hemos visto en el versículo número 1. Dice que aquel verbo fue hecho carne. Hablándonos de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne. O sea, el Hijo Eterno se encarnó. Vino para que fuese visto por ojos humanos, para que fuese visualizado en carne. Tuvo que venir porque no había otra manera de ver al Hijo Eterno que hasta entonces era espíritu. ¿Era imposible de ver unos ojos humanos? No. Pero dice que el verbo fue hecho carne. Y no solamente fue hecho carne, nos enseña en el versículo número 14, sino que dice que habitó entre nosotros. Hizo, la palabra griega, dice que hizo una casa, una morada, aquí en esta tierra con nosotros. Y dice, y vimos su gloria. ¿Pero qué tipo de gloria vieron? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros hemos creído en este verbo que se hizo carne. Estamos viendo su gloria ahora en su palabra, porque su palabra nos está hablando del resplandor de la imagen misma de su sustancia, como es el libro de Hebreos. Él es el resplandor de la imagen misma de su sustancia, del Padre hablando. De Cristo, Cristo es el resplandor, es la misma imagen. ¿Cómo vamos a ver a Dios si no estamos viendo a quién? Al Hijo de Dios, a Cristo, enseñado de manera bíblicamente en su palabra. Así que cuando hablamos de la deidad de Cristo, este es un principio esencial. Y aparte es un principio esencial, y recordemos algo que creo que es muy importante, y no es negociable tocante a la fe de la vida cristiana. No solamente es un principio esencial, sino que aparte es una verdad no negociable en la fe cristiana. No se puede negociar este principio, como algunos han negociado, han distorsionado, han tergiversado, han disminuido. No se puede. Cometeríamos un gran error y estaríamos hablando de cualquier cosa o cualquier persona menos de ese Dios eterno encarnado que puso su vida en la cruz por ti y por mí, que murió por nuestros pecados y lo hizo de tal manera para que nosotros, creyendo en Él y no en otro, en Él, podamos tener vida en su nombre. Así que piensa, cómo es tu vida depende de cómo es también tu creer en Él. Dependiendo en cómo tú y yo hemos creído en este Cristo y seguimos creyendo en este Cristo, así es la vida que Él nos está dando, que tú y yo estamos recibiendo. Porque recuerda que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo es que tú y yo no estamos viviendo abundantemente la vida de Cristo? Tenemos un defecto en ese creer, un problema con el creer, una manera errónea de nuestro creer. Porque si creemos
en estas cosas que están escritas, vamos a tener vida en su nombre. Los 2 primeros versículos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nota el énfasis repetitivo del apóstol Juan tocante al Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora me gustaría que este mismo texto lo pudiéramos leer en 2 versiones dinámicas. Una de ellas es la palabra de Dios para todo, que lo dice de esta manera: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra o el Verbo. La palabra estaba con Dios y era Dios. Ahora, la traducción del lenguaje actual, otra versión dinámica, lo dice de esta manera: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Para el apóstol Juan es importante, sumamente importante, presentar y continuar por todo este capítulo, principalmente este mensaje que en cierta manera para muchos es inconcebible: el Verbo hecho carne, la palabra encarnada, el eterno Hijo de Dios haciéndose hombre, humanizándose. No somos dignos de que Jesucristo haya hecho eso por ninguno de los hombres. No somos dignos. En cada quien de nosotros lo único que ha habido es enemistad, odio, raíces de amargura, celos, contienda, pero sobre todo enemistad contra Dios mismo, porque dice la palabra de Dios en Romanos también que éramos enemigos de Dios. No teníamos afinidad con Cristo. Así que es sumamente importante que tú y yo entendamos lo que Juan estaba queriendo transmitir a sus lectores, que no tuvieran confusión ninguna tocante a quién es el Cristo, el Hijo de Dios. Que no hubiera ninguna confusión. ¿Por qué piensa que aquí no encontramos genealogía de Cristo? Aquí no encontramos un principio de su genealogía. Porque lo que Juan nos está presentando es incoherente ahora mismo con el Cristo. Juan entra directamente con el Verbo hecho carne. Juan transmite la eternidad de Cristo, viniendo sin principio ni fin, sin genealogía, encarnándose aquí como un hombre en la tierra. Eso es lo que Juan está transmitiéndonos en estos 2 versículos. Ahora, creo que es importante, a modo práctico y buscando una buena interpretación, hacer una pregunta a esta primera palabra que encontramos, o este principio en el versículo número 1. Creo que es algo que va a ayudarnos mucho la respuesta que vamos a responder según la Biblia. ¿Qué entendemos nosotros por este principio? ¿A qué se refiere Juan cuando dice en el principio? Porque aquí está el kit de todo lo demás. ¿Qué entiendes por este principio? ¿A qué se refiere en el principio? Bueno, necesitamos tener una respuesta a esta pregunta de manera correcta. No superficial, no porque la has oído, sino porque la has leído, la has creído, lo estás viviendo y enseñándoselo a otros de manera correcta. La Biblia responde. ¿A qué hace referencia aquí sobre este principio? Porque es aquí hemos dicho donde muchas sectas y algunos llamados creyentes se han confundido. A no empezar por ¿dónde? Por un principio para con nosotros, con aquel quien no tiene principio.
Aquí está hablando enfáticamente sobre un principio que no tiene principio. En el principio, dice Juan, en el principio era el Verbo. Lo que nos está enseñando en el principio, cuando va Dios a crear todo el universo, de todo lo creado, en ese principio de creación, ya el Verbo era Dios. Ya Jesucristo era Dios. La palabra era Dios. El logo era Dios. En el principio de todo lo creado, y nota que en ese principio de todo lo creado, si hay algo fuera de ese principio de todo lo creado de Dios, se llama eternidad. Si hay algo fuera del principio de todo lo que Dios ha creado, se llama eternidad, se llama eterno. Bueno, en el principio ya era el Verbo. Aquí nos encontramos entonces con el Verbo, con el Logos, ya era Dios, ya era eterno. No hubo un principio tocante a su creación porque Él es increado. Algunos dicen, esto es otra herejía, que Él es autocreado. No. Él es autoexistente, pero no puede ser autocreado. A modo lógico, gramatical, tampoco tiene sentido. Porque para crearse uno mismo tiene que tener una existencia, ¿o no? Entonces no puede ser autocreado, no tiene ni lógica a modo, digamos, gramatical. Él es autoexistente, pero aquí nos está enseñando que Él es preexistente. No sé si lo vemos. Antes de todo lo creado, Él preexiste, Él es eterno, Él está fuera del espacio y del tiempo de la creación. ¿Por qué? Porque Él mismo dice en el versículo número 3, y que por Él fueron creadas todas las cosas. Y nada de lo que ha sido creado sin Él ha sido creado. Porque Él es también el creador. Así que cada vez esto se nos está llevando a un punto que realmente a veces nosotros no hemos considerado o no hemos respondido bien sobre este principio o simplemente no tenemos una buena respuesta. En el principio ya era el Verbo. Es necesario que tú y yo tengamos bien conceptuado ¿a qué se refiere este principio? ¿Sabes? Y tiene un paralelo tremendo con lo que nos enseña en Génesis capítulo número 1, versículo número 1, donde nos enseña la palabra de Dios. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el principio del universo descrito. Por eso está hablando aquí de algo que es creado. Un principio del universo creado. La palabra que se usa en el griego, en el griego es arché. Es un principio de creación tocante a todo lo que Dios ha creado, pero no tocante al Verbo. No, en el principio ya era el Verbo. El Verbo no ha tenido un principio porque Él es el Dios infinito. Y qué bueno fue, ¿no? Cuanto menos el año que estuvimos estudiando atributos de Dios. Personalmente yo me enriquecí de una manera tremenda. Y nunca pensé, leyendo comentarios en algunos lugares que he estado, hasta qué punto tocó estos estudios a gente entre nosotros. Los atributos de Dios. ¿Los has estudiado? ¿Los has estudiando? Porque eso es algo a estudiar toda nuestra vida cristiana, saber cuál es el carácter de nuestro Dios. Porque si tú y yo no estudiamos los atributos de Dios, no vamos a saber quién es realmente Dios. Es estudiar la naturaleza de Dios. Y aquí no se está hablando de atributos de Dios. Él es increado. Hubo otro concilio y otro de los credos que se levantaron tocante a la divinidad que nunca fue creada. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Así que no tiene un principio. Aquí no está hablando del principio de la creación como algunos dicen con Jesús, que en el principio el Padre creó a Dios. Hay quienes dicen literalmente sobre esta verdad. No, Él es increado, Él es autoexistente, Él es persistente, Él es el eterno, porque no está en el principio de la creación, está fuera de la creación. Sin espacio, sin tiempo. Es el que murió por ti y por mí. El Hijo eterno. El Hijo eterno.
Sí, ese niño que vino en Belén, nacido de una mujer virgen, ese es el eterno Hijo de Dios. Y nació con un propósito de morir por ti, morir por mí, de morir por los pecadores, para que los pecadores, quienes hayamos creído en esa verdad, en el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Una vida que proviene de Cristo, porque en Juan 14:6 dice, yo soy Jesucristo, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene esa vida y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Pero dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mira si es poderoso ese creer para poder recibir la vida eterna de Dios. No es un creer cualquiera. Es un creer en su nombre para poder recibir la vida de ese nombre en nosotros. Es un creer muy especial. Así que Jesús ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra, porque en el principio ya era el Verbo. En el principio era el Verbo, pero el texto sigue diciéndonos algo más. Y el Verbo, y el Logos, y Cristo era con Dios. No solamente era Dios en el principio de la creación, Él está creando, ya Él existía porque es eterno, sino que Juan nos está enseñando en el versículo número 1, y el Verbo era, la Biblia de las Américas dice, y el Verbo estaba con Dios. Ya había una comunión de las dos personas de la Trinidad, del Padre y el Hijo. Aquí no se está hablando de las dos personas de la deidad de Dios, el Padre y el Hijo. Era Dios, pero dice que ahora el Hijo estaba con el Padre. El Hijo estaba con el Padre. Cuando tú y yo entendemos las cosas por el tiempo que se nos enseña, el tiempo solamente comenzó con lo que es la creación de este universo físico. Si no, no tendríamos tiempo, porque Dios es atemporal. Significa que Él no vive en el espacio del tiempo. Él no ocupa un lugar como tú y yo ocupamos un lugar metafísicamente en la tierra. Hay un lugar que tú y yo pisamos porque somos criaturas, hemos sido creados. Dios no. Dios es atemporal, vive fuera del tiempo, pero irrumpió en el tiempo cuando el Verbo se hizo carne. El eterno Hijo de Dios, el Dios atemporal, irrumpió en el tiempo de los hombres cuando el Verbo se hizo carne. Por ti, por mí. ¿Merecemos tanta bondad? ¿Nacer para morir? Ese fue el ministerio de Cristo. ¿Tú crees que mereces tanto amor? ¿Tanta muestra de bondad? Mi respuesta hacia mí mismo es no. No. Pero porque Él es soberano, otro atributo de Dios. Él ha elegido hacerlo de manera totalmente divina, voluntaria y sin ningún tipo de impedimento por nada ni por nadie creado. Por eso la soberanía va acompañado de la omnipotencia de Dios. Si Dios no fuera a la misma vez que soberano, omnipotente, pudiera ser soberano y venir otro con más fuerza que Él e impedir lo que Dios quiere hacer. Pero porque Él es soberano y hace lo que Él quiera y Él es omnipotente, Él no puede ser impedido por nada ni por nadie. Es que tú y yo podemos acudir a esa cruz, tan sencillamente como nos enseña, pero de manera muy profunda. Porque Él es el autor de la vida. Porque Él es el principio tuyo y mío. Porque Él es el Salvador del mundo. Eso está hablándonos aquí de este principio. No un principio del eterno Dios, sino de lo que es la creación. Era Dios. Ya existía.
Dice en Juan 8:58, en una manera que pudiéramos aludir a esta verdad que estamos enseñando, Jesús les dijo: de cierto os digo, de cierto os digo. Mira lo que Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era. La gramática exige esta respuesta. No, yo soy. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Antes que Abraham fuese, los días cronológicos de Abraham a nuestros días son 2000 años antes de Cristo, pudiéramos decir 4000 años a nuestros días. Bueno, antes que naciera Abraham, el padre de la fe, de lo cual los judíos se enorgullecían completamente. Antes que Abraham fuese, o sea, antes que Abraham naciese, yo soy. Yo soy por siempre. Yo soy el que soy. Él se atribuyó el título de Dios Padre en el Antiguo Testamento respondiendo a Moisés quién era Dios. En Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Moisés, ¿cómo puedo explicarte quién soy yo en una mente limitada como es la tuya? Como es la mía. Tú y yo no podemos entender toda la verdad del eterno Dios. Confórmate con esto: yo soy el que soy, siempre he sido, nunca he dejado de ser. El eterno Dios. Yo soy el que soy. ¿Sabes? Si tú lees el contexto, ese fue el motivo por el cual apedrearon y querían apedrear, coger y matar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque decía ser ¿quién? Dios. Y Él era, es y será, y no ha dejado nunca de ser Dios. El contexto principal de este versículo está radicando en esa expresión, en esa manera, en esa verdad. En que Él es Dios. Por lo tanto, esto era lo que enardecía el corazón o los corazones de los religiosos judíos. Jesús no fue creado, no tuvo un principio en la creación. Y sigue diciéndonos, para ir acabando, y el verbo estaba con Dios, hemos dicho. Aquí nos está hablando y apreciar dos cosas importantes. Y el verbo estaba con Dios. No solamente vemos una comunión, sino que estamos viendo que tiene una personalidad separada a la de Dios. Una persona separada a la del Padre. Estaba en el principio, en la eternidad. Aquí vemos dos personas, hemos dicho, de la Trinidad. El verbo estaba con el Padre. Por eso estamos viendo una personalidad separada a la del Padre. Tenía una personalidad distinta. No una deidad, porque solamente hay un Dios, pero cada quien de las personas de la Trinidad tiene su persona y su personalidad. Ese verbo estaba con Dios. Así que el verbo no es una idea. El verbo no es una opinión. El verbo no es una representación. Y el verbo era Dios. Eso es el verbo, lo que estamos estudiando. Es una verdadera persona que estaba con Dios. Donde no había nada creado, el verbo estaba con Dios. Y solamente podía estar con Dios aquel quien era igual que Dios, increado. El Hijo es increado, el Padre es increado. El verbo estaba con Dios por toda la eternidad. Vivía, moraba con Dios por toda la eternidad. Así que no solamente estaba con Dios, sino que el verbo, dice Juan, era Dios. Cuando Jesús, hemos dicho, estaba orando al Padre, en Juan 17:5, está haciendo alusión en esta manera, o lo alude en esta manera que estamos diciendo. Y Él ora al Padre y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve. ¿Con quién? Estaba con Dios. ¿Con quién? Contigo. No, pero eso tiene un principio, dice alguno, no sabe. Contigo, antes de que el mundo fuese hecho, antes de este principio. Porque el verbo no solamente era Dios, sino que el verbo, siendo Cristo, una persona diferente con su personalidad,
estaba con el Padre desde el principio, antes que el mundo fuera hecho, antes de este principio del universo. O sea, la eternidad de Dios, la deidad de Dios, del Hijo eterno. Apreciemos lo que Jesús nos está enseñando aquí, porque este es el Hijo de Dios quien va a dar su vida por ti y por mí. Y para que creyendo en este Jesús, quienes estamos presentando, como la Biblia dice, esto es lo que realmente trae vida. Este realmente es el Salvador, no hay otro. ¿Qué Jesús has creído? ¿Cuál es la opinión que tú has tenido del Hijo de Dios? ¿Qué dices que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes decimos? Como Jesús dijo a sus discípulos, ¿y vosotros? No importa el tiempo que creas que tiene. ¿Quién dice? ¿Quién decís que soy yo? Así que era muy importante. Y sigue siendo importante a nuestros días saber quién es Cristo. Por eso aquí estamos viendo, hemos dicho también esa persistencia. Existía eternamente, esa persistencia de Cristo divina. Vemos la distinción de dos personas dentro de esta unidad de la deidad de Dios, del Dios Trino. Son tres personas diferentes, donde son eternas, estaban en plena comunión entre ellos. Eso es lo que Juan nos está enseñando. Así que hay un Dios, hemos dicho, en esencia, hay un Dios en tres personas. Y lo que Juan nos está diciendo en el versículo número 2, que es hasta aquí donde vamos a llegar, este era en el principio con Dios. Parece que es una repetición. Este era en el principio con Dios. Solamente este era en el principio con Dios. Y no quien vamos a ver posteriormente en el versículo 6, Juan el Bautista, no. Solamente este era en el principio con Dios. El eterno, el increado, el Hijo de Dios. Por eso nos está enseñando este texto, esa personalidad y deidad de Cristo que carecen de ese principio de todo lo que ha sido creado, donde tú y yo estamos incluyendo. Vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo número 2, de manera un poco rápida, para poder ahora tomar una aplicación de lo que hemos visto. Y en el versículo número 4, 1 Timoteo, capítulo número 2, versículo número 4, versículo número 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la verdad que nos está enseñando el Evangelio de Juan. ¿Quién es Cristo? ¿Pero por qué? Porque hay un solo Dios. No hay tres dioses. Hay un solo Dios. Pablo está enseñando aquí a Timoteo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Dice Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios. Él representa a ese solo Dios tocante a su deidad, porque Jesucristo es Dios. Y hay un solo mediador tocante a su persona. La palabra mediador en el griego, que es la palabra mesites, es aquel quien representa a Dios y representa a ¿quién? A los hombres. ¿Quién es? El Dios hombre. El Dios hombre. En el que en el principio era Dios. En ese verbo lo encontramos aquí mediando para tu salvación y para la mía. Donde sé que tiene esa paciencia para con todos los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Qué fue? De manera muy reducida que nos enseña el versículo número 6 que hizo Jesucristo hombre. Dice en el versículo número 6, el cual se dio a sí mismo en rescate. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por quiénes? Por todos. Para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, que tenga vida eterna. Por todos aquellos que crean. Nota aquí el énfasis nuevamente de ese creer.
en la iglesia cristiana en nuestros días hay un gran problema con el creer. Porque muchos no han creído realmente en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en el Dios hombre. No pueden, no entienden la función de Dios y de hombre. No pueden ver cómo ha sido esa redención. Porque aquí nos está dando un rescate, de una compra. Con su sangre, Él está redimiendo a un pueblo para sí mismo, celoso de buenas obras. Con su sangre Él está rescatando, Él está comprando. Tú y yo hemos sido comprados a precio de sangre, porque esto es lo que hizo el mediador. Entregar su vida por la nuestra. Sin este reconocimiento nadie puede ser salvo. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo número 12, nos está hablando quién es este Jesús. El único nombre debajo del cielo se llama Jesucristo, no hay otro, dice nuevamente. Lucas, escribiendo, registrando el libro de Hechos de los Apóstoles, dice en Hechos 4:12, tocante a esta persona, al Hijo de Dios, al mediador, porque dice que en ningún otro hay salvación, no lo hay, solamente es en Cristo. Y no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, por lo cual los hombres podamos ser salvos. En el Dios hombre, en el único mediador entre Dios y los hombres, aquel quien es Dios y es hombre. Solamente en Cristo. Solamente es Jesús. Como cuando Jesús enseña en Juan 17:3 también. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, nuevamente el mediador. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, tú eres el único Dios verdadero. Pero Jesucristo como hombre vino con una función de parte del Padre. Jesucristo a quien tú has enviado. No hay vida eterna sin creer en el que el Padre ha enviado y se llama Jesucristo. Jesucristo. ¿Sabemos esto? ¿O estamos en este Cristo? Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo número 5, en el versículo número 20. El apóstol Juan, el mismo quien escribió el Evangelio de Juan. En su primera carta, en el capítulo 5, versículo número 20. Pero sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿En qué? Para conocer al Dios verdadero. Pero no solamente hay un entendimiento para que tú y yo conozcamos al Dios verdadero, sino que luego está usando no el verbo conocer ginosco, sino está usando otro verbo que es el verbo estar. Y estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna. ¿Sabe qué dice el versículo 21, que es el último versículo de la primera carta de Juan? Ten cuidado con tu corazón, con los ídolos, contigo mismo, con todo aquello que tú has creado en tu mente, una imagen, una representación que no tenga que ver con la declaración que Juan nos enseña en el versículo 20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay nadie más, porque no hay otro mediador, porque no hay otro nombre debajo del cielo. Solamente es por medio de Jesucristo. Entonces me gustaría concluir con esta pregunta para cada quien de nosotros. ¿Conoces o estás en el verdadero? ¿Conoces o estás en el verdadero? Se puede conocer acerca del verdadero y no estar en el verdadero. Y no estar en el verdadero. El fin de este creer es que estemos en el verdadero. Y de tal manera es este creer, hemos dicho, tan práctico, poderoso. Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios, en el capítulo número 5, versículo número 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: de modo que si alguno está, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿Conoces acerca del verdadero o estás
en el verdadero. De ello depende tu salvación y la mía. Amén. Que Dios nos ayude en este breve tiempo que tengamos de oración, de alabanza, que seamos honestos y podamos responder con toda honestidad, sin importar quiénes seamos ni el tiempo que llevemos. Ser honestos y responder, yo conozco o yo estoy en el verdadero. Conozco acerca del verdadero o yo estoy en el verdadero. Yo he creído en el Dios hombre, en la función, en su ministerio. Entiendo quién vino de una manera incomprensible en cierta manera, pero creyendo lo que Dios me dice. Porque yo no puedo entender, no puedo comprender totalmente lo que Dios ha hecho por mí, como creo que tú tampoco lo entenderás. Jamás. Pero lo creo. Este es el creer que Dios transforma. No es un creer de lógica, de lo que tú y yo opinamos, de lo que tú y yo defendemos, de lo que otros dicen, no. El Evangelio de Juan nos lleva a este rendimiento. Por eso te digo, hay tanta gloria en estos 879 versículos. Es una fuente inagotable. Yo mismo he intentado de poder compartir en perícopas y digo, es un error. Para mí es difícil, pero mucho más, viendo todo lo que Dios tiene. Y por más que tratemos de desmenuzar como a niños, que se puede hacer porque es de manera muy lógica, entendible, pero yo no entiendo la profundidad en sí de todo lo que me está enseñando, pero la creo. Y te digo, lo creo con todo mi corazón. Y los principios de ese creer tienen que ser bien definidos en nuestras mentes, creyendo quién es ese Dios hombre. ¿A qué se refiere ese principio? Yo sé acerca de o yo estoy juntamente con Cristo. Yo estoy en Cristo. Porque si tú estás en Cristo, estás juntamente con Cristo y vas a estar sentado en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que enseña todas estas preposiciones, ¿verdad? En Cristo. Entonces merece la pena que podamos tener ese creer verdadero para poder estar con Cristo, estar en Cristo, para poder estar sentado con Cristo en esos lugares celestiales. Que Dios nos ayude, que seamos honestos, porque en este tiempo breve que tengamos de orar y alabar a Dios, abre tu corazón, piensa lo que hemos leído, en lo que hemos expuesto, y sé honesto respondiendo si tú sabes acerca de o estás en esa persona poderosa, en el Salvador, en el único mediador que transforma, que da vida abundantemente a nuestras vidas miserables. Amén.